Tengan todos muy buenos días. Una nueva Parashat de la semana, es la Parashat Ekev, que es la número 46 ya, casi terminándolo, casi dando vuelta ya casi todo el año. Esta Parashat tiene una particularidad de que ha estado muy en discusión su nombre, porque la traducción de Ekev en la forma literal significa talón, pero aquí en la traducción, o sea, claramente le pusieron como consecuencia o a consecuencia de. Son varias formas de decir, porque era inusual de que diga en la Torá como de ustedes y diga talón entre medio, o sea que, pero esto lleva una connotación más profunda de lo que significa esta parashat. Entonces, vamos a ver un poco de lo que más o menos significa. La paracha de esta semana, que está en el libro de Deuteronomio, que en hebreo se dice de Barín, ¿cierto? Está en Deuteronomio 7, desde el versículo 12 hasta el capítulo 11, 25. Eso es lo que comprende toda esta paracha. Entonces, la paracha de esta semana nos habla de la importancia del agradecimiento, o sea, de ser agradecido. Eh, el agradecimiento lo podemos ver en tres pasos, que primeramente es reconocer o transformar el reconocimiento en acción y elevar el agradecimiento en bendición. O sea, es algo que nosotros debemos trabajar. Dios nos va a recompensar con amor, ¿cierto? Con bendición y con sustento, con parnasá. Y en este orden, en la medida en que seamos cuidadosos de cumplir con las mitzvot, con los preceptos, ¿cierto? Que Él nos dio en su Torá. Esa es la idea de ser agradecido. Sin embargo, llama la atención una advertencia que se describe en Deuteronomio 8:11. Dice, ten cuidado de no olvidar al Eterno, tu Dios, cumpliendo sus leyes, sus estatutos, sus preceptos que hoy te ordeno guardar. Entonces, ¿qué significa olvidar a Dios? Dejar de orar, dejar de pedirle, de rezarle. Los versículos nos dan la respuesta para que no suceda que cuando hayas comido, por ejemplo, y te hayas quedado satisfecho, te hayas saciado, ¿cierto? Y cuando hayas construido buenas casas y ya te hayas asentado, y cuando tu ganado o tu vacuno y tu ganado ovino se hayan incrementado tus posesiones, ¿cierto? Entonces tu corazón se llene de orgullo y olvides que Dios te sacó de Egipto, ¿cierto? Sabemos que el significado de Egipto no es literal de que usted haya vivido en Egipto, en el país, sino que el significado de Egipto es nuestra forma terrenal, nuestra forma, el plano físico. Eso es como que esclavo del alma en esclavitud. Por eso ese es el significado de Egipto. Es decir, para que cuando te sientas lleno y saciado, cuando hayas acumulado en demasía, cuando rebases de riqueza, ahí mismo cuando tu yo o tu ego, ¿cierto?, corra peligro de convertirse en un yo orgulloso, lleno de soberbia y empieces a olvidar creyendo que es a causa tuya de lo que has recibido. Para evitar que esto suceda, la tradición, cierto, rabínica, los rabinos que, que se reunían para discutir los preceptos de la Torá, nos ofrece muchos recursos espirituales, por ejemplo, en cada mañana a través de Tefilá, ¿cierto? Modeaní, y así todos los rezos que se dan durante el día. Entonces aprendemos la importancia del reconocimiento de que respiramos primeramente y estamos vivos como un regalo del Eterno, un regalo del cielo, y agradecemos que tenemos salud, que nuestra alma está en nuestro cuerpo, ¿cierto? Que seguimos con vida, comprendiendo que no es natural que suceda, sino que es parte del milagro de Dios. Estar vivos del mismo modo al recitar el Birkat Amazon, ¿cierto? Que es la bendición para después de las comidas.
trayendo además del alimento palabras de Torá, ¿cierto? Alimento espiritual. Por eso ahí vamos a ver la importancia de lo que es, de lo que significa el talón, porque eso no por casualidad se puso Ekev a esta para allá. Entonces la palabra Ekev significa en consecuencia, ¿cierto? Pero también significa talón. Recuerdan que es la misma raíz Ekev de Jacob, ¿cierto? Del patriarca Jacob cuando nacieron, ¿cierto? Estos mellizos, que era Esaú, como se le llama, nacieron juntos. Bueno, uno salió primero, pero el otro salió prendido o pegado, sujetado del talón, ¿cierto? De Esaú. Entonces tiene que ver con eso porque el talón, Jacob, ¿cierto? Representa la parte más baja de este plano físico, o sea, la planta del pie, es como que este plano físico. Entonces dice que ella nos enseña dos cosas con respecto a estos preceptos. Quiere decir que es como un cable a tierra, ¿cierto? De cumplir, que nos permite crecer en el plano material, pero también espiritualmente para ser un recipiente de bendición y conectado y agradecido, porque tiene que tener todos estos ingredientes en lo que nosotros incurrimos en el, en el estudio de la Torá, de la palabra, ¿cierto? De las escrituras. Entonces, esas aptitudes, trabajando en nuestras propias midot, ¿cierto? Nuestras aptitudes personales, para disfrutar nuestra riqueza en todas sus variables, ¿cierto? En segunda acepción, el talón refiere que el cumplimiento debe comprender todas las partes del cuerpo, desde la más alta hasta la más baja del cuerpo. El talón simboliza la parte del cuerpo ligado al andar, dado que la mitzvah es el camino que nos marca el modo de andar por la vida, ¿cierto? Por eso el talón es importante porque está conectado con el nervio que recorre casi todo el cuerpo, desde el cerebro hacia abajo, ese nervio que se le llama el nervio ciático, ¿cierto? Es el que conecta todo el cuerpo. Cuando a alguien le duele, por ejemplo, ese lado del cerebro donde está el nervio ciático, le duele hasta todo el cuerpo. Entonces, es lo mismo espiritualmente cuando dejamos de estudiar la Torah o dejamos de cumplir sus preceptos, todo el cuerpo se afecta. Entonces, es algo muy importante. Dice que, entonces, surge siempre una pregunta, que si la humildad es una virtud tan importante para conectarnos con nosotros mismos, ¿cierto? Y con Dios, ¿por qué la Torá nos da un precepto de ser humilde, ¿cierto? No hay ningún precepto que diga Dios le dijo al pueblo, sean humildes, o sea, no hay. Pero hay herramientas para llegar a eso. Entonces, se dice que la virtud de la humildad, esto lo dijo el Baal Shem Tov, no está enumerada en los 613 preceptos porque si así fuera, muchos se ensañarían en observarla puntillosamente y como resultado lograrían sentirse orgullosos del excelente nivel de humildad que pudieran lograr. O sea, ya pasaría a ser como algo que viene de uno y no de parte de Dios. Para lograr humildad tenemos que recurrir a la Torah, a Dios, a sus preceptos. Entonces, eso es más o menos en referencia a, a lo que vamos a ver de lo que relata el Midrash. Y como esta clase se trata de estas parábolas, ¿cierto? De ir viendo aspectos paralelos a la Torá en esta Torá también oral que se dio como tradición al pueblo de Dios, transmitida a nosotros también, porque no es que nosotros hayamos nacido en Israel y ahora nos creamos israelitas de etnia, sino que nuestra condición espiritual nos lleva a vibrar como un Israel, como un pueblo escogido de Dios, pero de una forma diferente, no como sintiéndonos orgullosos que vivimos en ese país, sino que esta bendición alcanza a almas, a espiritual. Entonces, esa es la razón porque nosotros elegimos, cuando se nos ofreció alguna enseñanza, elegir las enseñanzas del pueblo de Dios, porque realmente esta enseñanza viene directamente desde Dios. Muchas otras religiones o otros
espiritualidades eligen seguir una forma, pero que no encaja con lo que Dios pide, con lo que Dios ordena y con lo que Dios nos dispone para que tengamos un mejor vivir en esta tierra, para que también seamos luz a los demás. Entonces, nosotros vimos en la Torá, por la misma, eh, por decir así, influencia de Dios mismo, nos hizo ver que esta era la verdad, que esta era la forma de cómo llegar a Él, de poder conectarnos con Él. Esa es la idea de poder tener esta escritura, poder conectar con Él, porque ninguna persona que no tenga esto no podría conectar con Él. Sería algo como que, algo fortuito que Dios, por ejemplo, cuando llamó a Abraham, en ese tiempo Abraham no tenía Torá, pero a él lo llamó y él incurrió al tiro, o sea, no puso ninguna traba para obedecer las órdenes de Dios. Entonces, es algo diferente con Abraham, porque Abraham estaba destinado a eso y nosotros no. Nosotros tuvimos que tener a alguien que nos guíe, alguien que nos, que nos, eh, que nos meta en esto. Entonces, nosotros en ese sentido también debemos ser agradecidos con aquellos que nos han enseñado este camino. Entonces, pasando de lleno al Midrash, dice que Moisés promete a los judíos, ¿cierto?, de esos tiempos, prosperar en este mundo por el cumplimiento de las mitzvot. O sea, aquí habla de judíos, en ese tiempo todavía no se transformaba en una nación los judíos, o sea, todavía no se separaban las 10 tribus de las otras dos, ¿cierto? Como sabemos más adelante que un sucesor de Salomón provocó todo esto, obviamente con un plan. Todo está lleno en un plan. Aunque todos somos responsables de las cosas que hacemos, pero todo es movido por planes de Dios. Entonces dice que los israelitas preguntaron a Moisés, ¿cuándo nos compensará Dios por observar sus preceptos? O sea, ellos querían algo rápido, algo, por decir así, instantáneo, cosa de que yo estoy observando los preceptos, o sea, estoy cumpliendo los mandamientos y que los beneficios vengan al tiro, o sea, de una. No es tan así. O sea, hay una explicación para eso y Moisés explica, dice que en este mundo solo disfrutarán una compensación incidental por cuidar la Torá. O sea, que dice que la verdadera recompensa queda diferida al mundo por venir. Es tremendo esto. O sea, muchas veces nosotros nos alegramos por las recompensas que tenemos aquí en esta tierra, pero hay recompensas en el mundo por venir que son mayores, o sea, son incalculables, aquí en esta tierra no se pueden, no existe, pues. Entonces, la pregunta es, ¿por qué queda diferida al mundo futuro la principal compensación con observar estos mandamientos o estos preceptos? Entonces dice que el mundo material es un lugar inapropiado para recompensar el cumplimiento de la Torá, pues sus placeres son limitados. Esa es la clave. Los placeres de este mundo, todo lo que usted goce, no es duradero, tiene un límite. En cambio, dice que solo el mundo futuro y eterno contiene las delicias espirituales superiores que merece quien estudia la Torá y sus preceptos. O sea, la persona que está dedicando a estudiar la Torá, que está poniéndole tiempo esencial, tiempo de calidad, el de estudiar la Torá, esa persona va a disfrutar no solamente las cosas de aquí de esta tierra, sino que las eternas, las espirituales. Entonces, es algo tremendo. Cuando yo lo estudié, lo leí, yo me sorprendió, o sea, algo que no me lo esperaba. Entonces, dice que, le dice Moisés, dice, sepan que Dios es un administrador fiel en quien se puede confiar, no como los de aquí de esta tierra, para recibir la recompensa a largo plazo. Si los justos son dignos de plena confianza, ¿cuánto más Dios? O sea, si nosotros confiamos en hombres justos, ¿cierto? Porque hay justos en esta tierra muchos, ¿cuánto más tendremos que confiar en Dios que en cuál hizo estos hombres justos? Entonces la lealtad de los justos queda ilustrada en una parábola, ¿cierto? En este Midrashim, que dice, dos comerciantes visitaron el pueblo natal de un rabino llamado Pinjas, al sur
de la tierra de Israel y dejaron 2 medidas de grano de trigo a su cuidado. O sea, le dejaron como encargo. Olvidaron recoger la bolsa de trigo antes de partir del pueblo y tampoco regresaron por ella. O sea, se fueron y dejaron encargada estas bolsas de trigo a aquel rabino. Cuando llegó el periodo de la siembra, ¿cierto? Había que sembrar. Este rabino sembró el trigo, ¿cierto?, en su campo, luego recogió la cosecha y la almacenó en su granero. En la estación siguiente volvió a sembrar el trigo y almacenó lo producido. ¡Qué sabiduría! 7 años más tarde, los comerciantes regresaron y solicitaron a Rabí Pinja las 2 medidas de trigo que le habían entregado para que lo guardase. Acompáñenme, le dijo, y le mostraré lo que es suyo, le dijo el justo. Los condujo a su granero rebosante y le dijo, todo este trigo les pertenece, porque yo sembré y coseché sus semillas originales. Qué maravillosa historia. O sea, en vez de entregarle esas 2 bolsas o 2 sacos, como le quiero decir, costales, de trigo originales que ellos le habían dado, le dio, por decir así, 100 sacos, 100 bolsas. Eh, Fueron 7 años de que estos hombres no fueron a buscar sus bolsas y él se las recompensó. Y yo creo que incluso le quedó para él. Entonces, en forma similar, cuando alguien realiza un mandamiento, cumple, ¿cierto?, con Dios, él siembra en el cielo. En el mundo por venir, él nos mostrará los frutos abundantes de aquella semilla que se sembró. Esta para allá cada momento se está poniendo mejor. Una vez, Rabín Shimon ben Shattah compró un asno de un árabe y sus estudiantes encontraron una joya de valor en el collar del animal. Le dijeron, Rebe, Dios te ha otorgado riquezas. Y el Rebe le dijo, no es así, y porque pagué por un asno, no por una joya. Entonces, según la halajá, no era necesario que el rabino, ¿cierto?, regresara la joya, pero él quiso hacerlo para cumplir con la misbah del Kiddush Hashem. Rabí Shimon buscó al árabe y le devolvió la joya. Lleno de alegría al recuperar el objeto que había considerado perdido, el árabe exclamó, bendito sea el Dios de este rabino, cuya senda sigue el justo. Entonces, si los justos son tan confiables, ¿cuánto mayor es la confianza de Dios? Seguramente la recompensa a cada persona que cumple la misma será realizada. Además, explicó Moisés a los hijos de Israel, ustedes también se beneficiarán en este mundo cumpliendo preceptos. O sea, eso era lo que le hablaba en cuanto a lo que podían otorgar. Le dio ejemplo para el mundo por venir. Pero aparte de eso, también hay recompensa en este mundo, en este plano físico. Entonces, la pregunta es, ¿qué beneficios obtenemos en este mundo actual? O sea, hay beneficios, no solamente el beneficio, usted se va a morir esperando los beneficios espirituales, no. Los beneficios van a estar aquí también. Dice, si todo nuestro pueblo observa o hace la observancia de la Torá como Dios lo espera, con alegría, ¿cierto?, con voluntad, con dedicación y constante el estudio, nos promete liberarnos de cualquier desgracia, como por ejemplo la enfermedad, la guerra o el hambre que nos impiden servirlo plenamente. No es que esto sea la verdadera recompensa por cumplir esto, ¿cierto?, sino que recién esto será pagada en el futuro. Esto es como un adelanto. Se nos dice que es como una bonificación adicional, como nos esforzamos por la Torá y la mitzvot, Dios nos devuelve dándonos más oportunidades para cumplirla. O sea, nos pone las situaciones para cumplir esta mitzvot. Te puede dar muchos ejemplos. Muchas veces usted no quiere cumplir algo, pero Dios pone la situación para que usted incurra en ello. Y entonces, así es Dios. Entonces, muchas veces decimos, no, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios pone estas cosas? Esa es la razón. Él está ayudando, por decir, está echando una mano para que usted pueda cumplir estos mandamientos, estos preceptos. Dice que por ello todas las promesas en la Torá, en la Biblia, ¿cierto?, de compensaciones materiales se refieren a los beneficios colaterales que nos alivian de toda preocupación física
y material. Entonces Dios está preocupado en todo. En nuestra parashat nos promete los siguientes beneficios materiales. Vamos a ir a una serie de beneficios que Dios nos promete. Él nos promete. Y si Él promete, va a cumplir. Pero primeramente dice que Dios te amará. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que Dios mismo te ame? Porque no sería bueno que Dios no nos amara. Imagínense, ser enemigo de Dios no te está llevando a un buen enemigo. Dice que esta es una bendición suprema. Si una persona es amada por Dios, recibe los mayores beneficios. Es como el Padre. El Padre no va a actuar igual con alguien que no es su hijo, a como lo hace con su hijo, ¿cierto? Con alguien que él realmente ama, ¿cierto? No es que venga a esta casa o a cualquier casa del vecino a darle caricias a alguien que no es su hijo. Imagínense. Entonces dice, te bendecirá con riquezas materiales también. Dice que te multiplicará en forma extraordinaria, como en Egipto, donde de una familia, ¿cierto?, de 70 almas, se convirtieron en una nación de 600.000 hombres. O sea, fue multiplicación en personas también. Dice que bendecirá el fruto de tu vientre en cuanto a las mujeres, ¿cierto? Dice, no abortarás ni morirán tus hijos durante tu vida. Dice que Aderet Elijano, el Yahu, ¿cierto? Enumera 10 bendiciones en el versículo 7:13. Primeramente, te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, los productos de tu suelo, tus minerales, tu grano, tu vino, tu aceite, tu vacuno, los rebaños de tu oveja. Dice que agrega que las 10 bendiciones que aparecen en estos versículos son una recompensa por observar los 10 mandamientos que forman la base de todos los preceptos que Dios dio. Entonces dice que más adelante la Torá también recalca que no habrá hombre ni mujer estéril entre vosotros. O sea, serán fructíferos de todas las formas. La Torá considera que cada ser humano es tan precioso como el universo entero y considera un incremento en la nación del- de los que guardan la Torá como una de las mayores bendiciones. Dice, tu descendencia será bendecida en forma tan evidente que quienes miren a los niños de tu simiente exclamarán, tan sabios, tan puros. Así se cumplirá el versículo. Todos los que vean reconocerán que son la simiente que ha bendecido el Eterno. Eso está en Isaías 61, versículo 9, por si alguien lo quiere buscar. Lo vuelvo a repetir. Dice, todos los que vean reconocerán que son la simiente que ha bendecido el Eterno. O sea, será palpable, será evidente la bendición en todos los demás. Cuando vean a personas, vean a tu simiente, vean a tu descendencia prosperar, será evidente para los demás. Entonces dice, bendecirá lo producido por el suelo, o sea, tu grano, tu vino y el aceite. Dios bendecirá todos tus productos, pero estos tres se mencionan específicamente porque son las principales fuentes de ingresos de un campesino, de un agricultor. El grano, ¿cierto? El trigo, los cereales, el vino, los que tienen viña, y aceite, los que en aquellos tiempos tenían los olivos, la oliva, ¿cierto? La aceituna que se le llama. Dice, Dios bendice el producto de sus campos como consecuencia del cumplimiento de la mitzvot o de los preceptos relativos a la tierra. Leket, chikha, separación de maaser, ¿cierto? El diezmo de lo producido y así sucesivamente. Además bendecirá su trigo en mérito a su ofrecimiento del pan de la proposición, ¿cierto? Que se colocaba en el santuario. Tu vino en mérito a los ofrecimientos del vino del Mizbeach y tu aceite en mérito a las luces de la menorá o del candelabro, esto que estaba en el santuario del Mishkan y del templo luego después cuando se construyó el templo. Todo eso transformado espiritualmente, ¿cierto? Tiene su significado, ¿cierto? Todos sabemos nosotros de lo que significa el candelabro en nuestra vida, de lo que significa el vino en nuestra alma, de lo que significa el pan de lo que hacemos cada semana, ¿cierto? En Shabbat, de bendecir el pan, su significado, de lo que es.
de bendecir el vino, el kiddush, ¿cierto? De su significado espiritual, y así también las luces que se encienden en cada Shabbat. Todo está correlacionado con las bendiciones y en el ser agradecidos con el que nos otorga todo esto. Qué maravillosa para allá. Entonces dice, la descendencia de tu vacuno, Dios protegerá a tu vacuno de abortar, o sea, tendrás bendición, no se te morirán los ganados. Así te recompensará por consagrar cada 10º animal de tu rebaño como sacrificio para Hashem y por tu cumplimiento de las leyes relativas a los sacrificios. Claro, eso era cuando estaba en el tiempo que se hacían sacrificios. Hoy en día sabemos y conocemos lo que significa, en lo que se transformó cada sacrificio, que son tus oraciones, tus tefilá, con cabanot, ¿cierto? Con intenciones ante el Eterno. Entonces, las bendiciones anteriores serán concedidas al pueblo de Israel, la tierra que Dios prometió a sus padres. Y entramos todos nosotros. Serán bendecidos por todas las naciones. Ellos reconocerán, esta es una nación maravillosa, bendecida por la divinidad. Dice, la grandeza de una mujer noble es evidente cuando la alaban sus amigos. La grandeza de una mujer noble no es evidente cuando la alaban sus amigos, sino cuando lo hacen sus enemigos. Imagínense, es como cuando usted dice, no, a mí cada vez hablan bien de mí. Claro, tus familiares, tus amigos hablan bien de ti porque te aman. Pero ¿qué más será que un enemigo un día se levante y hable bien de ti? Eso será evidencia de que te está yendo mejor. Entonces, dice que también el mismo Aderet Eliyahu, ¿cierto? Numera 5 bendiciones en el versículo 7:14 de Devarim o de Deuteronomio. Como número 1 dice, serán bendecidos sobre todas las naciones. Número 2, no habrá hombre, ¿cierto? O mujer estéril entre vosotros, y no habrá animal estéril entre los animales machos. Y 5 también en los animales hembras. O sea, todo prosperará. Por eso dice, prosperarás tú, tu simiente, tu canasta, tu arteza de amasar, tu esclavo. Todo lo que dice la Torá va a ser prosperado. Este versículo se puede interpretar también como tendrán bendiciones materiales superiores a todas las demás naciones. Primero, no habrá hombre ni mujer estéril entre vosotros. Asimismo, en su significado literal, el versículo implica, como número 1, dice que tus plegarias no serán estériles. O sea, tus oraciones serán escuchadas, dice que no serán estériles o infructíferas ante el Dios Todopoderoso. Él las aceptará y las satisfará. Qué maravilloso. Dice, tu pueblo no será estéril es decir, faltó de estudiosos de Torah. O sea, habrá conocimiento también, ¿no? Cuando alguien se dedica a querer cumplir los preceptos, el pueblo también prospera en conocimiento, en formas de resolver situaciones también, porque todo lo que habla la Torá, las leyes que Dios dio, también implica y aluden a cosas, situaciones cotidianas de la vida. Por ejemplo, en naciones, si todas las naciones siguieran estos preceptos, no habrían problemas entre ellos, no habrían conflictos. Entonces es algo tremendo. Dice que ningún israelita será estéril ni ignorante de la Torá. Los judíos de cualquier condición serán tan eruditos que podrán rebatir a los no creyentes, o sea, tendrán ese, podrán detener esa incógnita, porque muchas veces llegan personas a rebatir, a poner sus propias ideas o las ideas de las religiones que malversan la palabra de Dios, que la distorsionan, pero una persona que se dedica a cumplir los preceptos de la Torá no tendrá ese problema de que alguien venga y lo convenza de lo contrario, sino que él con justicia, ¿cierto? Con mansedumbre, de una forma mansa, tendrá la respuesta para aquellas personas, aunque ellas personas pataleen y sean, eh, por decir así, eh, constantes en sus
en su argumento, no podrán con el poder de la palabra de Dios. Un ejemplo del cumplimiento de esta bendición se encuentra en este Midrash. Dice, camino a Jerusalén iba Rabí Jonatán y un simple arriero, ¿cierto? Pasaron por un vecindario donde vivían los samaritanos. Esta secta de conversos se había establecido en la tierra de Israel bajo el rey de Asiria, ¿cierto? En tiempo del rey de Asiria. Después de expulsar a las 10 tribus, si bien creían que Dios y cumplía muchas leyes relativas a la Torá, eran idólatras porque veneraban a su propio templo en el monte Gerizim, ¿cierto? Conocemos la historia de la samaritana con Jesús, ¿cierto? Y ella le dio algunas referencias de que ellos adoraban en este monte. Un samaritano se unió a Rabí Jonatán y su compañero e interrogó a Rabí Jonatán diciéndole, ¿a dónde viajas? Dice, voy camino a Jerusalén, contestó Rabí Jonatán, a rezar en las ruinas del Beit Hamidas, o sea, cuando ya no había templo. Y le contestó, ¿para qué viajar hasta allí? Mejor que rezar ante un edificio destruido, deberías rendir culto en nuestro sagrado monte, Gerizim. ¿Qué hace a tu montaña sagrada? Demandó Rabí Jonatán. La historia, le contestó el samaritano. Esta montaña quedó intacta después del diluvio que inundó el mundo en el tiempo de Noé. ¿Cómo lo sabes? Le dijo. El samaritano le respondió, lo deducimos en un versículo de Ezequiel 22-24, donde el profeta se dirige a la tierra de Israel y de la siguiente manera le dice, eres una tierra no limpia, donde no cae lluvia en el día de la ira de Dios. El versículo implica que la lluvia del diluvio, ¿cierto?, no tocó esta tierra de Israel por la santidad de este monte. Entonces Rabí Jonatán dijo, si fue así, ¿por qué Dios le ordenó a Noé construir un arca? O sea, rebatiendo lo que estaba diciendo, simplemente le hubiera ordenado permanecer en la cima del monte Gerizim hasta que pasara el diluvio. Dios habría salvado a Noé por otro medio, como lo sugieres tú, le contestó el samaritano, pero en realidad quería probar a Noé para ver si podía o no construir un arca frente a las provocaciones de los demás del pueblo. Entonces Rabí Jonatán no podía encontrar una respuesta. En ese momento el arriero judío interrumpió. ¿Me permites hablar? Le dijo al rabino. Dijo, habla. Dirigiéndose hacia el samaritano, el arriero le preguntó, ¿el monte Gerizim está bajo el cielo? Qué maravilla. Sí, lo está, accedió el samaritano. ¿En qué otro lugar podría estar? ¿Y acaso el versículo no dice, continuó el arriero, las aguas ascendieron y cubrieron todas las montañas bajo el cielo, incluyendo el monte Gerizim? Qué sabiduría, solamente un arriero. La réplica ingeniosa del simple judío hizo que Rabí Jonatán se bajara de su burro, sentara al arriero sobre el mismo y lo condujera la distancia de 1.000 como gesto de honor según lo que dictamina. ¿Quién aprende de su amigo un capítulo de la Torá o aún una alajá, ¿cierto? Un precepto o un versículo o un pensamiento novedoso está obligado a honrarlo? Imagínense, es algo maravilloso. Y era una persona, un arriero, no era un rabino, no era alguien estudioso de la Torá, pero sí había leído. Entonces, nunca hay que muchas veces menospreciar a otros, porque hay personas que sí leen la Torá, pero muchas veces no la ocupan, pero sí en situaciones que se requieren. Dios eliminará todas las enfermedades comunes y no dejará que sufran las malditas enfermedades egipcias, o sea, las plagas, todo eso, porque porque el Dios Todopoderoso amenazó que por no respetar sus preceptos, sus mandamientos, los azotaría con penosas enfermedades que prevalecerían entre los egipcios. Sin embargo, si cuidan la Torá, si estudian, si la observan, se las enviará a los enemigos. O sea, será como un rebote. Dice, y consumirán a todas las naciones que Dios entregue en tus manos. Moisés prometió que si los hijos de Israel
se destacan en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de estas, Dios los librará de los enemigos, pues estos caerán en sus manos. Ninguna guerra sería necesaria para conquistar el pueblo de Israel. En su lugar, los hijos de Israel derrotarán a las naciones sin esfuerzo, pues sus enemigos escaparán o se rendirán. Hemos visto que a lo largo de la historia, Israel siempre ha sido atacado, pero siempre ha salido de adelante. Hoy en día, otra vez, los israelitas volvieron, no todos, pero la mayoría han vuelto a su país, a su nación. Después de haber sido dispersados, después de haber sufrido holocausto, ¿cierto? Muchas cosas que tuvieron que pasar con los sirios, con los griegos, con todos los pueblos que lo rodean, pero el pueblo de Dios aún sigue vigente. Entonces Moisés destacó que los hijos de Israel debían destruir a todo idólatra de las 7 naciones que vivían en la tierra de Canaán, ¿cierto? Cuando aquí estaban llegando, ¿cierto? Aquí a la tierra de Canaán, habían 7 naciones que estaban ocupando la tierra prometida que Abraham, ¿cierto? Los patriarcas habían habitado. ¿Se acuerdan que cuando tuvieron que ir por el hambre, irse a Egipto, en esas tierras llegaron otras naciones y las ocuparon? Pero ahora el pueblo de Israel que salió de Egipto, la generación segunda, no la primera, porque los otros murieron en el desierto, tenían la responsabilidad de entrar a esta nación y eliminar a estas 7 naciones. Dice que de no hacerlo, en un gesto de aparente misericordia, o sea, no había que tener misericordia, probaría ser una crueldad, pues eventualmente los cananitas que permanecían en la tierra de Israel corromperían a los judíos. O sea, por eso era la orden de Dios, y esto es algo más espiritual, de matar a toda esta nación, incluso los niños, los animales, todo lo que poseían. No era porque Dios era cruel con esas naciones, sino que esto alude a algo espiritual de eliminar todas esas distracciones, todas esas trabas que se presentan en nuestros caminos. Mucha gente atea hace ver a Dios inexistente o cosas así de Dios porque creen que Dios es un Dios sanguinario, pero no es, esa es la razón, porque de Dios son las almas y Dios las ocupa para sus propósitos. Entonces dice que también advirtió al pueblo que no tema a las 7 naciones por su gran número, porque eran 7, imagínense contra una sola nación. Dice que cada nación en forma individual superaba en número a los hijos de Israel. Les recordó que Dios había ahogado al faraón y a los egipcios a pesar de su superioridad numérica. Recuerdan el partimiento del Mar Rojo, ¿cierto? Sin embargo, Dios no destruiría en forma milagrosa a los ídolos de la tierra de Canaán, como había destruido a todas las imágenes egipcias durante la plaga de la muerte de los primogénitos, cuando hizo que las imágenes de hierro se fundieran y las de madera se pudrieran. En su trabajo inculcó Moisés a los hijos de Israel: destruir los ídolos de las 7 naciones, no tomen para su uso personal ningún objeto previamente asociado con el culto de ídolos, ni siquiera tomen los ornamentos de oro y plata del ídolo, pues su atracción eventualmente los conducirá hacia la idolatría. Interesante. En su lugar, miren a sus ídolos con total desprecio y abominación. Ni siquiera llámenlos por sus verdaderos nombres, sino por medio de actos peyorativos. Entonces, las reiteradas advertencias de Moisés en este libro, el cual él escribió por su propia voluntad, o sea, no es que algo que le haya dictado Dios, él lo escribió porque esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida le está dando una serie de recuentos, ¿cierto? De lo más importante, de lo que, aunque todo es importante porque la Torá nunca ha gastado tinta de puro gusto o papel de puro gusto, sino que cada, cada yud, cada letra, cada espacio tiene su significado. Entonces, destruir a los ídolos y no permitir que los idólatras permanezcan entre ellos debe interpretarse en forma realista sobre el fondo histórico, imaginando la situación de las generaciones antes de ingresar a la tierra, ¿cierto? Entonces, esa era la idea de por qué había que ser agradecido y todos los beneficios que había al guardar estos preceptos. Entonces, es una parashá maravillosa, a la cual Dios nos ha dado en este día, en esta semana. Los que han estudiado han podido darse cuenta. Hay muchos temas más adelante
que, que no los tocamos por una cosa de tiempo y nos enfocamos en un solo tema, que es como el tema principal de lo que significa que es cierto talón, que es nuestra parte más baja, de poder incluir todo nuestro cuerpo en cumplir esta mitzvah, tanto espiritual, físicamente, material, y así poder enfrentarnos a estas cosas. Entonces, esa sería la paracha del día de hoy. Quedan abiertas la oportunidad si alguien quiera aportar algo, decir algo. Voy a poner en silencio porque hay un ruidito aquí que alguien me puso. Pero a ustedes hablen libremente. Adelante, Dan. Shabbat Shalom, Miguel, Jacob y a todos en general. Eh, Como siempre, agradecido por tener la oportunidad de escuchar eh, la porción de cada semana con ustedes. Y para mí, el llamado de atención para mí, eso es lo que yo comparto en el fondo, es cómo la porción de esta semana nos recuerda algo que nosotros en realidad en general tenemos una tendencia a olvidar rápidamente. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el tiempo presente esto de el llamado eh, a aceptar a Dios en su vida a través de bendiciones. O sea, siempre poner nuestra vista en la prosperidad, ¿ah? En lo bien que nos va a ir, en los sanitos que vamos a estar. Todo siempre a través de la percepción de nuestros sentidos físicos. Y cómo el llamado de la porción de esta semana nos invita a, oye, ojo, atención. No sea que cuando tú estés sanito, satisfecho, te vaya bien, te olvides de lo realmente importante, de cómo Dios te sacó de Egipto y empieza a enumerar el proceso evolutivo espiritualmente. O sea, no pierde ningún, como decías tú, la Torah no gasta tinta, no ocupa espacio al azar. Sí, sí, y te lleva a lo realmente importante de tu proceso evolutivo espiritual. Te liberó de Egipto, ¿ah? Te pasó por el desierto. ¿Ya? Todo ese proceso es el realmente importante y no la satisfacción de haber llegado. Y nosotros, Miguel, tenemos la tendencia a olvidarlo rápidamente porque nosotros ni siquiera hemos llegado todavía a, a la tierra prometida. ¿Te fijas? Nosotros estamos en el proceso todavía evolutivo, pero apenas empezamos a sentir un poquito de seguridad, un poquito de satisfacción, un poquito de sanidad, ya olvidamos rápidamente lo que es más, lo que es primordial, lo que es esencial, que en el fondo es reconocer que estamos libres de todas esas cosas justamente, po. ¿Te fijas? Entonces, para mí, el llamado de atención poderoso es a recordar, yo tengo experiencias maravillosas en ese sentido, a recordar que el verdadero sustentador de mi vida y el verdadero sustento de mi vida proviene del creador del universo y proviene de niveles superiores. Ese para mí es el gran llamado. ¿Sabe? Te voy a compartir brevemente mi experiencia. Yo nací dentro de un hogar que mi padre nos enseñaba los 10 mandamientos y nací con el anhelo de algún día alcanzar la libertad para respetar el cuarto mandamiento. Y durante toda mi vida, hasta cierto punto, no lo podía lograr, no lo podía lograr. Y fue curioso, mirando hacia atrás en retrospectiva, que precisamente cuando yo entendí que el sustento venía del Creador, no de mi fuente laboral, y que yo estaba dispuesto a dejar mi fuente laboral, que hasta ese minuto era mi seguridad en lo económico, a cambio de obtener la libertad. O sea, cuando yo dije, oye, no, basta, ya no más este trabajo,
si este trabajo no me permite a mí disfrutar del sábado, entonces me da lo mismo. Voy a seguir disfrutando del sábado en adelante y mi sustentador verá dónde me pone, dónde me da la bendición, etcétera. Cuando yo tomé esa decisión, la libertad para disfrutar del sábado llegó. O sea, la pude obtener y de ahí en adelante no me vi más en la necesidad de descansar, perdón, de trabajar el sábado, ¿te fijas? Entonces eso a mí, hoy día, en el minuto, yo no lo entendía. ¿Te fijas? Simplemente estaba mi mirada puesta en el sábado. Pero hoy día, mirando en retrospectiva, me doy cuenta que en realidad fue el cambio de conciencia, el de poner mi talón, todo mi sustento, mi peso en el lugar correcto, lo que produjo el cambio esencial y el crecimiento y el inicio de este trabajo evolutivo. Y hoy día yo estoy concentrado y miro hacia atrás. Mi padre se concentró en entregarnos los 10 mandamientos y yo estoy concentrado en entregarle los 613 mandamientos a mis hijos. ¿Me fijas? Y no me cabe ninguna duda que eso va a producir un efecto superior también en ellos y en mi descendencia en el futuro. Entonces, por eso, para mí el llamado de atención es ese, Miguel. Es a no olvidar que cuando estés bien, cuando estés sano, que es lo más difícil, cuando estás sano, cuando estás satisfecho, recordar que la verdadera libertad fue el salir y la verdadera felicidad fue el salir de Egipto y generar ese proceso de cambio. Eso para mí, Miguel, muy agradecido por tu porción, por tu comentario y gracias a ustedes siempre por darse el tiempo, la energía e invertir en esto que es tan maravilloso y que nos entrega tanto a todos los que tenemos la oportunidad de acceder a este conocimiento maravilloso. Bendiciones, chava, chalo. Amén. Gracias, Adán, por tu comentario preciso, porque lo que dice refleja todo lo que hablaba hasta para allá. O sea, poner, como tú lo dijiste bien, poner nuestro peso en esas cosas, en ese sentido. Y veremos la recompensa. O sea, disfrutaremos de esta recompensa aquí y en el mundo venidero. Y las del mundo venidero no son comparables con las que viviremos acá. O sea, es algo tremendo. Así que gracias por tu aporte, gracias por tus comentarios que son siempre buenísimos. Me gusta escuchar los comentarios de los demás porque le dan un ingrediente a lo que estamos viendo. O sea, quiere decir que las personas que están aquí conectadas entienden lo que quiso decir. ¿Por qué puso Eke a esta para allá? ¿Por qué el talón? ¿Por qué incluir eso en esta para allá? Entonces, gracias por eso, Adán. Bendiciones para ti y tu familia. Amén. ¿Alguien más? Amén. Sí, muy buenos días, maestro. Buenos días, hermana Esther. Adelante. Qué linda para allá. Igual Sí, que nuestro compañero, yo también tengo muchas vivencias, revisar, digamos que la voluntad de Dios antes que la mía. Y a veces, bueno, yo tengo una muy linda que me pedía el Señor que dejara un trabajo. Cuando lo decidí, me propusieron ganar más y yo dije, no, iré donde Él me lleve y donde Él me mande y seré agradecida con la persona que me estaba pidiendo que lo acompañara y tomé la decisión apartándome que voy a ganar más. Y hacer eso para mí fue ver cómo Dios obraba. A la persona que pude decirle, mira, haz esto y esto y posiblemente te pueden contratar. Hoy en día le han dado todo lo que en el momento a mí no me dieron. Y aprendí que qué lindo caminar y así uno no reciba, recibirán otros, dejando una buena huella. Y entendiendo la voluntad
de nuestro Padre. Para mí eso es el talón. Es andar en la voluntad de Él, no en la mía. Independiente de lo que nos manifieste o nos pueda hacer ver la vida real, ¿no? Entonces, y la gratitud nunca dejarla. Día a día tener un corazón, un espíritu, una mente, unas acciones de gratitud. Eso para mí ha sido en mi caminar una realidad palpable de Él en mí. Muchas gracias. Gracias a usted por esas palabras, por su apreciación de lo que aprendió de esta parasha. Y como es usted, una maravillosa parasha que nos enseña de alguna forma a cómo llevar esto, como no es a la ligera tampoco, es algo que se debe hacer de esa forma, como lo fue enseñando al, al transcurso de la parasha. Así que bendiciones para usted también y su familia. Bien, si hay alguien más, sino para estar dando término a esta parasha de parte del Midrash. Por mi parte, muy agradecido con Dios primeramente por esta oportunidad y por ustedes que acompañan y a los que van a ver este video que se va a subir en las redes, que cuando lo vean, cuando lo escuchen, lo analicen, pongan ese sentido, esa intención, esa cabana. Así que muy agradecido con todos ustedes, con Jacob, por esta oportunidad. Y sigan adelante, esto no se termina, cada día es un nuevo día para seguir aprendiendo. Y bendiciones para todos. Shabbat Shalom, sigan disfrutando este día maravilloso y nos vemos en una próxima. Adiós. Shabbat Shalom. Shabbat Gracias, Shalom. Miguel.